Pensar que las dos visiones comparten que para de alguna manera obtener un conocimiento es por la experiencia, es por medio de la experiencia, pero tiene matices, ¿no? Mientras Newton dice, bueno, no solo basta que por medio de los sentidos, por todo lo externo que se dé al ser mismo, es que adquirimos el conocimiento, sino tenemos también en cuenta la percepción, ¿sí? Y además una experiencia que ya adquirida previamente. Pero es que esto cuadra mucho más en el campo de las ciencias, porque en las ciencias tendremos siempre a mantener una formalidad, a llegar a algo muy puntual. En cambio, ya David Hume trata de asociarlo al ser humano, y el ser humano es cambiante, y asocia otras dos cosas que es más complicado: moral y pasiones y moral. Las pasiones y la moral. Y uno se puede preguntar, bueno, para qué significa pasión, qué significa moral. La moral va relacionada mucho con el contexto religioso, o la moral va relacionada con el actual ser humano en su cotidianidad. Esto, entonces, eso sí realmente produce el conocimiento. Sí, miren, ahí hay algo interesante, y es, recuerden que cuando Newton vota las ideas salvajes de hacer el experimento y todas estas cuestiones, y que esa idea le pega a todo el mundo en la cabeza bien, que le muestra que la experiencia sí genera conocimiento, es decir, todos los experimentos y todo eso generan conocimiento. Entonces, obviamente la idea de Hume es ambiciosa. ¿Estamos? Bueno, que esa avaricia, ¿cierto? Para que suene mejor, esa avaricia respecto a ser reconocido y a generar un conocimiento novedoso, que incluso Kant lo tiene después cuando él mismo se proclama que es como la revolución copernicana de la filosofía. Eso también es pesado. Entonces, realmente pues es un riesgo que corre David Hume al querer formalizar todo, al quererle meter método, particularmente al pensamiento humano. Es que eso no es trivial, y creo que por lo menos si en este curso aprenden algo, Dios mediante así sea, por lo menos aprendan que hacer otro tipo de ciencias puede ser incluso mucho más caliente, ya que incluso gente tan famosa como David Hume y otros manifiestan que revisar el carácter humano no es una cosa tan trivial, no es cosa de generar leyesitas, que esto siempre hace lo mismo y nos vemos. No, aquí la cosa es cambiante. Por eso es que la idea de Hume es interesante, es muy buena, pero parece ser que tiene una tendencia al fracaso desde el inicio. Pero eso ya pasa hoy. Observo los estudios desde las ciencias, sociología, antropología, psicología, tratan de axiomatizar la cosa, el comportamiento del ser humano. Y cuando tú tratas de axiomatizar y observas que hay contextos que no sucede eso, pues ahí generan los choques de cultura. Por ejemplo, acá si uno miramos, hablando un poco de esto, saliendo un poquito, la percepción que uno tiene sobre los musulmanes, acá occidental, es una percepción bastante errónea, que son terroristas, que son fanáticos religiosos. Lo que nos venden. Sí, es lo que se ha vendido el comportamiento de esa cultura, pero realmente eso no es así. Ahora la cuestión que tiene un más de los otros, que somos expansionistas, que somos una sociedad depredadora, una sociedad hereje que va en contra de los principios, ¿sí? Entonces, cuando tratamos, me gusta que se arriesgue, algo que me gusta mucho al leer historia de los personajes, que se arriesguen, que no sigan un mismo lineamiento, se arriesguen, y que se arriesguen, y arriesgarse va a generar choques. Unos van a estar a favor, otros van a estar en contra, pero esos choques van a producir obviamente el conocimiento. Sí, claro.
Vean que hay algo interesante que dijiste tú. De pronto se sale un poco del contexto que estamos discutiendo. No, lo que yo voy a decir respecto, porque lo que dices no, lo que dices es, digamos, es competente. No, me refiero a que, hablando de eso, yo ayer tenía una charla con un amigo que es físico y es a nivel local, o sea, Bogotá, Colombia. ¿Cómo es, bueno, Colombia en general, cómo es que muchos hablamos de admirar a, no sé, a los que sean, cuantos sean, todos los matemáticos que usted quiera y todos los físicos que usted quiera admirar, ¿sí? Porque son gente que ha hecho cosas que, pues, que otra gente no ha hecho. ¿Estamos? La pregunta es cuánto de eso tiene uno para hacerlo, la capacidad que uno tiene para hacerlo, es decir, para lograr lo que ellos lograron. Y no porque ellos sean súper y nosotros no, sino suponiendo condiciones regulares de conocimiento. ¿Sí? No, porque entonces este man ya está pensando en un hindú. No, mi hermano, no pienses en ese man. Porque esos ya son casos que, como es un amigo, como estos son humanos, entonces esos son fluctuaciones en un espacio, no sé, que quieran. Es algo atípico. ¿Sí estamos? Pero cuando algo es típico, ¿qué tanto está dispuesto usted? ¿Qué tanto es posible que usted rompa el esquema típico? Que es algo que queda en la mente respecto a lo que dice. Sí, es muy chévere que David Hume dice, bueno, ¿sabe qué? Vamos a decir algo que yo he planeado, he desarrollado, he pensado y lo bota así, ¡pa! Y pues obviamente lo primero que hace es que, pues lo que tiene que hacer la ciencia, lo que tiene que hacer el conocimiento, caer en banda y decir, venga a ver, porque suena interesante el carrito, ¿no? De hecho, recuerden que cuando yo les hablaba del video, en el video le echan harto rato a David Hume, no es una cosa al azar, es que el hombre hace una idea que si bien de pronto no es 100% verdadera, en algún momento, en algún contexto parece funcionar bastante bien, ¿se entienden? Entonces eso es bien interesante. Listo, mi hermano, llegó su momento, ahora sí lo vamos a escuchar. Dos. Newton y el empirismo científico. No, quieto, así. Sí. Isaac Newton y los empiristas científicos se encontraron en constante confrontación en el siglo XVII. A partir de una serie de publicaciones bien elaboradas en las que se explicaban algunos fenómenos según sus principios, a la vez que criticaban las explicaciones diferentes a las dadas por ellos. Un ejemplo claro de esta confrontación es la que se presenta a raíz de la primera publicación de Newton en la Royal Society sobre la óptica de los colores. En este artículo se analiza el fenómeno de la dispersión de la luz blanca en un prisma de una manera totalmente diferente a como se venía haciendo. El fenómeno como tal describe que al incidir un rayo de luz en un prisma se producen diferentes colores: rojo, naranja, amarillo, verde, índigo, azul y violeta. Sígame, hermano, sígame. Las explicaciones que presentaban los empiristas científicos Robert Hooke y Robert Boyle a propósito de este fenómeno estaban basadas en causas meramente físicas y mecánicas que provienen de la observación y la experimentación. Newton, al hacer un estudio detallado de los colores proyectados en la pared, cae en cuenta de su forma oblonga u ovalada, lo que iba en contra de la ley de la refracción. Según esta ley, la forma de los colores tendría que ser circular. La investigación emprendida por Newton estaba encaminada en conciliar aquella forma oblonga del espectro proyectado con la ley de la refracción. A diferencia de las explicaciones del empirismo científico, Newton no hace su investigación únicamente en la observación del fenómeno, sino en un fundamento matemático para que a partir de ello se dedique a la experimentación del fenómeno. Quieto ahí. Pero miren que, hablando de cosas así light, de tonterías, en el momento de Newton, cuando Newton digamos, trabaja lo del espectro y trabaja lo del color y eso, te da presente que un prisma no es útil para nada. Es decir, no tiene ningún tipo de aplicación, digamos, utilidad práctica, nada. Solo es un juguete de feria. ¿Me entender? O sea, en cualquier feria, en cualquier evento, digamos, de la época, venden el prisma como un juguete para niños. ¿Estamos?
pero como los científicos están preguntando cosas, tonterías, cosas raras, en teoría, entonces los tipos en eso ven una cosa que pues, la gente promedio que no vería, y es que hay ahí un conocimiento bien interesante, ¿sí? Ten presente que al parecer el juego de los colores y el espectro en el prisma, digamos, en ese momento realmente no juega más allá de ¿qué? Del espectro, ¿se van a entender? Pero en la actualidad, la gente que sabe de física o la gente que está en el ámbito de la física sabe que el espectro casi que lo escribe. Todo, por lo menos a lo que se refiere a ¿vieron Discovery Channel en la noche? Que hablaron de agujeros negros, que hablaron de galaxias, que un universo en expansión. ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Sí? Que Edwin Howard, que no sé qué, ¿sí? ¿Sí? Esta gente de agujeros negros sí, porque están más embalados allá haciendo agujeros negros. Pero bueno, ¿me entienden? ¿Eso cómo se mide? Como no, nadie puede llevarse un flexómetro a un agujero negro, nadie puede llevarse un flexómetro a, no sé, Andrómeda, pues entonces resulta que eso tiene que ser medido ¿desde dónde? Desde acá. ¿Y qué usan los tipos? Usan ideas básicas y elementales, digamos, pues en resumen light, ¿no? En resumen light del espectro. O sea que uno ve acá que esta gente tiene problemas con el espectro, ellos están empezando a estudiar el espectro, ¿entienden? Pero ya digamos, en esta época, en la actualidad, ¿sí? Eso se usa pero de una manera salvaje. Uno, por ejemplo, uno dice, no, es que allá hay una galaxia, la galaxia se está alejando. Entonces cuando la galaxia se está alejando, entonces ¿qué pasa? Le están diciendo, no, mire, lo que pasa es que el espectro que estamos midiendo tiene un corrimiento, se llama un corrimiento al rojo. ¿Cómo así? Claro, como ya nosotros en la actualidad tenemos óptica física, que recuerden que les dije que eso ya es cuando Maxwell encuentra que la luz es una onda electromagnética, ¿cierto? Entonces los manes dicen, no, mire, lo que pasa es que tiene un corrimiento al rojo porque la frecuencia que vemos de esa estrella, porque particularmente allá hay, o esa galaxia particularmente allá hay un elemento químico que en la Tierra bota una frecuencia, un espectro, una línea en el espectro que tiene tanta longitud de onda que compete a tal frecuencia. Resulta que cuando la medimos, allá bota. Nosotros sabemos que también es hidrógeno, es helio o sodio o lo que sea, pero esa línea no está en el lugar donde debería estar, está ¿qué? Corrida. Los manes dicen, eso está corrido. ¿Eso qué quiere decir? Primero, que ese objeto, si está corriéndose hacia rojo la línea, entonces es que se está ¿qué? Alejando. Y si está corriendo al azul, es que el objeto se nos está ¿qué? Acercando. El universo está en expansión porque casi todo el mundo se va para el rojo. Es decir, que todo el mundo se está ¿qué? Alejando de nosotros. Son muy pocos los que vienen hacia quién. Hacia nosotros. Hay uno que viene hacia nosotros. ¿Está de acuerdo o no? ¿Quién? Andrómeda. Y llegarán los días felices en que colisionemos con ella. Dios quiera sus hijos salgan limpios de... Muy bien, pero entonces... Pero va a colisionar, ¿qué pasa? Oiga, el profesor sí va a ser bien resumido. Lea la tesis del profesor, no va a decir qué pasa. No, mentiras, no, miren, la vaina de una colisión entre galaxias así es un resumen light porque nos metimos con eso porque hablamos de Newton y el prisma y el espectro, es que la interacción es estrictamente gravitacional. ¿Qué quiere decir eso? Hay una cosa que se llama, digamos con unas mecánicas de fluidos y eso, que se llama distancia libre medio o recorrido libre medio de una partícula. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente, en general, cuando hay una colisión entre dos galaxias, es más grande el espacio que hay entre partículas que el tamaño de las partículas. Así que la probabilidad P de que una partícula choque con otra tiende a cero. Entonces, esas se llaman colisiones, digamos, interacciones entre galaxias no colisionales. ¿Qué es lo que se interactúa y es donde se pone pesada la cosa? Incluso simular y modelar el gas que tiene la estructura. Porque el gas implica termodinámica en el sistema. Y al haber termodinámica en el sistema, eso sí es complicado. Cuando el gas se mezcla, digamos, cuando el gas se mezcla es que se genera formación estelar y esas cuestiones, entonces así se pone difícil. Pero digamos, de una manera muy simple, las simulaciones de cuerpos o las interacciones de galaxias, en general nunca se tocan partículas con partículas, solo se producen efectos de gravedad, sí, un potencial gravitacional y se va desgarrando la estructura por efectos de fuerzas que se llaman fuerzas de marea, y eso termina haciéndose un... Prometo algún día traer un video para que miren una simulación de esas que tengo yo ahí de colisión para que vean cómo es el juego, cómo queda esa vaina. ¿Estamos? Bueno, muy bien, pero volviendo a mi 1600, ¿cierto? Al siglo XVII. Entonces miren que aquí hablan mucho de unos fulanos, Robert Hooke y Robert Boyle. Dígame, mi hermano, usted, que lo ha inspirado. ¿Quién es Robert Boyle?
No sé, no sé qué. ¿Ley de gases? ¿La quién? ¿Ley de gases? ¿Ley de gases? No sé. ¿Quién es Robert Boyle? Megadeth, dímelo todo. Este man sabe, Milo dijo, yo sé, pregúnteme. ¿Quién es Robert Boyle? Bueno, sí, no, pero este man sí sabe, claro. Muy bien, es un tipo que trabaja en dinámica de gases. ¿Y quién es Robert Hooke? Que después es la ley del gas ideal y todo ese carretazo. ¿Y quién es Robert Hooke? ¿Robert Hooke quién es? El de los resortes. Para cualquier efecto es el de los resortes. No, Robert Hooke es un científico. Es un científico bastante teso, es muy brillante. Porque por eso es que pelea con Newton, digamos que tiene argumentos, porque él cuenta la ley que describe el comportamiento de un resorte o de fuerzas elásticas, porque en general se aplica a cualquier sistema que tenga un comportamiento elástico. Incluso no solo al resorte, sino por ejemplo a una cuerda, cuando se le hace torsión a una cuerda, se la envuelve, se ha visto que la cuerda otra vez se vuelve, eso también se explica con ley de Hooke, aunque no varía respecto a la deformación longitudinal, sino al ángulo girado θ. Él descubrió una cosa que se llama la célula vegetal. Se me dijo, oiga, mire, es que los seres vivos como las plantas tienen unas células especiales y él las denominó célula vegetal. ¿Sí? Entonces descubrió estrellas o arregló estrellas o encontró estrellas en el cinturón de Orión. ¿Estamos? O sea, el tipo no es cualquiera, no está pintado en la pared, ¿me van a entender? O sea, el tipo hizo trabajitos decentes. ¿Por qué digo que es importante saber quiénes son estos? Porque estos son los enemigos acérrimos del poder de Sir Isaac Newton. ¿Estamos? ¿Sí? En matemáticas será... Ego, Fredo Wilhelm. Sí, muy bien. Entonces miren que esto es bien interesante acá. ¿Qué opinan de la forma en que ellos explican el fenómeno de los colores? ¿Qué opinan ustedes de eso en este momento? ¿Cómo? Les pregunto allá, preguntémosle ahí a un amigo matemático, a ver, allá. Mi amigo, buenos días. ¿Acaso ha habido el índice de refracción y eso o ya? No, digo, ya lo he leído, señor. Bueno, entonces preguntémosle aquí a mi amiga. ¿Qué opinas vos de cómo ellos hacen los experimentos? ¿Tú qué opinas de eso? ¿Cómo lo hubieras hecho vos en ese momento? Igual, profe, tocaba esperar que Newton nos dijera cómo hacerlo. ¿No? Pero ustedes alguna vez han pensado en hacerse un experimento. Bueno, hicieron los experimentos de física, por ahí me decían, aunque ahí como a medias y sin zapatos. Pero es decir, sí, ¿han mirado algún momento hacer experimentos o algo? No más o menos. Nunca jamás en la vida. Estos son matemáticos puros, no por puros. Listo, aquí el truco está en que Newton sí mete matemáticas. ¿Estamos de acuerdo? O sea que si hay un fundamento que matemático. Los otros, no. Sí tienen un fundamento en la experiencia. Tengan cuidado porque ellos sí tienen un fundamento en la experiencia. Y eso es curioso porque entonces alguien podría decir que eso sí es un fundamento matemático. ¿No? Que la experiencia es un fundamento. Sí, es que tienen un fundamento en la experiencia con la naturaleza, que se fundamentan en eventos naturales, o sea, asocian, así como eso se comporta así porque se parece mucho a un evento que es así, ¿sí? Así como cuando hay un momento en que también lo hace Maxwell y Maxwell dice, joder, es que si de la luz es una onda electromagnética debería propagarse sobre un medio material porque las ondas acústicas o las ondas en un estanque se propagan sobre un medio. Eso es un análisis netamente natural. Les pregunto, ¿eso no es matemático? Porque entonces así uno sí se puede hacer una pregunta que es clave y es: ¿la matemática es una expresión de la naturaleza o es una expresión también de un pensamiento humano? Miren bien lo que les estoy preguntando porque eso es importante. ¿Cierto? ¿Qué es un lenguaje? Por eso está la naturaleza. Es decir, ahí, miren ese paso, ahí hay matemáticas, sí o no, díganme si sí o no, bajo ese aspecto que estamos discutiendo. ¿Sí?
¿sí? Entonces ellos hacen una experiencia a través de la naturaleza, es algo matemático. O sea, si es un reflejo de algo matemático, digamos, yo tengo, yo no sé más, por eso hablo de lo mismo siempre, entonces me disculparán ya los matemáticos, no tengo más bagaje en la matemática, hablo de lo poco que conozco y es, por ejemplo, yo tengo ese famoso espacio allá que yo les decía, los fractales, el famosísimo ese espacio de Hausdorff y esas vainas, y que la métrica al máximo y que no sé qué vainas, bueno, toda esa vaina, ¿sí estamos? Listo. Y resulta que los manes pintan estructuras y se parece a... Por ejemplo, sale el triángulo de Sierpinski y dice, bueno, eso es bonito, pero no se ve en la naturaleza. Pero luego le sale un helecho, o el que es igualito al helecho. Luego uno vi una película que se llama Donald y el país de las matemáticas. ¿La han visto? ¿No la han visto? Matemáticos, y entonces, ¿ustedes qué tipo de cine ven? Claro, no, miren, porque Donald y el país de las matemáticas es una vaina salvaje. El man se hizo, es un programita para niños. Y lo que estamos haciendo es que tratar de enseñarle a los niños que echen pues que echen matemáticas, ¿sí o no? Entonces el man llega y dice, mire, está el número áureo. Les pregunto yo, ¿el número áureo de dónde salió? ¿De una métrica, de una geometría extraña por allá, de una idea, de un tipo, de un lenguaje raro? ¿O lo asociaron a algo real, natural? Entonces en la película de tarea para los matemáticos, véanse Donald en el país de los números y vean cómo Donald entra a la comunidad de los pitagóricos y todo, papá. No, y es en serio, yo me estoy riendo, yo no me estoy riendo. No, es en serio, es decir, miren eso, miren esa película y comprendan lo que les estoy preguntando, porque les estoy preguntando y obviamente para un físico podría incluso ser más natural decir, claro, ahí hay matemáticas, pues porque los físicos siempre que buscan allá, pues un modelo matemático que diga cómo es que es esa vuelta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando Donald